los lunes a las 0:30. Hola amigos, esto es Jam Session, invitado de lujo, zapadas, clínicas, testeos de instrumentos y de equipos. Si te gusta la música, no te lo puedes perder. Nos vemos en Metro. Jam Session, los sábados a las 0:00. Todas las semanas con vos somos tres. Actualidad, humor, economía, filosofía, teología, política en general. Nos vemos en Metro. 1 + 1, 3. Los sábados a las 23:30. A continuación, nos vemos en Metro. ¿Qué cree que va a buscar la gente en las PASO? Control. El partido que, sobre todo en octubre, ¿no? El partido que pueda controlar, equilibrar y a partir del equilibrio del poder controlar a los que lo ejercen. Eso creo que es una de las cosas que va a ir a buscar. Perfil de nuestro invitado de esta noche. Nombre, Ricardo Alfonsín. Profesión, abogado. Cargo, diputado nacional por la Unión Cívica Radical y precandidato por el Frente Progresista Cívico y Social. Textual, es necesario equilibrar el poder para controlarlo mejor. ¿Qué podría pasar si la gente vota parecido a la última elección, algo que las encuestas no dan, pero sumarle más poder a este gobierno? Creo que más de lo mismo, reforma de la Constitución, mayor dependencia del Poder Judicial, es decir, menos posibilidades de controlar a los gobernantes. El Poder Judicial, entre otras funciones, tiene la de controlar a los gobernantes para que no hagan cosas prohibidas por la ley, para que no cometan actos de corrupción, por ejemplo. Por eso necesitamos un poder independiente de aquellos a quienes debe controlar, porque es muy difícil ejercer la función de controlar si uno depende de aquellas personas a las que tiene que controlar. Bueno, creo que va a buscar además mayor diálogo, mayor transparencia en el ejercicio del poder y en la toma de las decisiones. Creo que van a votar también contra la inflación. Iba a preguntar eso. Si usted tuviera que elegir dos cosas que más le importan a la gente y que van a afectar directamente en estas elecciones. Le pongo tres: las gravísimas denuncias de corrupción, la inflación y la inseguridad. ¿Qué pesa más? Según las encuestas de opinión, la inseguridad es el problema que más le preocupa a la sociedad, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. La inflación, junto con otros problemas económicos, le sigue en cuanto a temas que más le preocupan a la sociedad. Y la corrupción está también muy cerca. Diría que en los últimos tiempos la gente está muy indignada, muy fastidiada con los casos de corrupción. Las tres cosas juntas son un combo que le complican mucho la situación al oficialismo. La corrupción importa mientras la economía ande y llega un momento donde el desgaste del gobierno, más la economía que empieza a no ser lo que era, la gente dice, pero además estos... ¿Es así siempre o...? No siempre, pero a veces hay mayores niveles de tolerancia cuando la situación económica anda bien, claro, y cuando la situación social mejora.
y yo creo que tenemos que darnos cuenta de que cuanto mejor ande la situación económica, cuanto mejor socialmente estemos, más exigentes tenemos que ser con nuestros gobernantes, y muy atento hay que estar respecto de los comportamientos de nuestros gobernantes. Tienen que ser ejemplares los gobernantes, y yo diría que en muchas cuestiones el gobierno es contraejemplar. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, en materia de transparencia en el ejercicio del poder. Fíjese lo que ha pasado con el caso Vudú, por ejemplo, o con el caso Chicone. Cuando estaba avanzándose en la investigación, se cargaron, o se llevaron puesto, como quieran decirlo, a el juez, al fiscal de la causa y al jefe de los fiscales que estaba ordenando las instrucciones. Fíjese lo que ha pasado con la reforma de la justicia, llamada reforma democratizadora de la justicia, que no tiene nada que ver. Esas son las cosas que me irritan tanto, el uso abusivo que hacen del lenguaje emotivo, porque ¿quién puede estar en contra de democratizar algo? Suena muy lindo, pero lo que se proponían no era democratizar nada. Lo que en realidad se proponían era subordinar la justicia al gobierno de turno. Por eso nosotros decíamos que si la justicia misma no declaraba la inconstitucionalidad de estas leyes, nosotros las íbamos a derogar, porque no queríamos, en el caso de ser gobierno, contar con una institucionalidad que nos garantizara o que nos permitiera influir sobre la justicia. No queremos, queremos que nos controlen. ¿Cuál es el grado de corrupción de este gobierno? Mire, yo creo que es muy elevado, y necesitamos que la justicia avance para que no se trate de presunciones ni de denuncias que se hacen. Los argentinos necesitamos tener la certeza de que hay instituciones que nos protegen y que controlan a los gobernantes, estén en el Ejecutivo, estén en el Parlamento, estén en la justicia. Necesitamos instituciones que les aseguren a los argentinos que sus intereses y la ley está siendo custodiada. Por eso el Consejo de la Magistratura, que debe controlar a los jueces, tiene que ser independiente para que pueda ejercer su tarea de control. Y el Parlamento debe controlar a la justicia, y la justicia debe controlar al Parlamento y al Ejecutivo. Por eso la República establece un sistema de controles que es fundamental. Es más fácil ser corrupto cuando se concentra el poder, cuando no se divide el poder. Es más difícil la corrupción cuando funcionan las instituciones de la República, porque la República se caracteriza, entre otras cosas, porque existen una serie de controles recíprocos que, si los gobernantes no los eluden, son muy difíciles de evitar. Pensaba que elecciones como esta a veces pesa más, y escuchándolo, lo que el voto a la oposición puede generar y evitar que el gobierno haga, que lo que la oposición en sí misma va a poder hacer como real después. Tal cual, y eso es así exactamente. Aunque yo no sé si las cosas que se evitan se valoran tanto. Creo que en este caso sí, pero creo que podemos hacer muchas más cosas, que no solamente podemos evitar la reforma de la Constitución, podemos evitar que avancen sobre el Poder Judicial, podemos evitar que avancen sobre el federalismo, sino que podemos hacer otras cosas desde el Parlamento, desde el Congreso. Por ejemplo, podemos sancionar una ley, si logramos mayoría, ¿no?, que permita que se investigue a los que se hayan acogido al blanqueo, cuando este acogimiento al blanqueo arroje muchas sospechas acerca del origen de los fondos que se blanquean. Porque si bien la ley no autoriza a blanquear fondos provenientes del narcotráfico, del tráfico de personas, son tan pocos los requisitos que establece, las medidas precautorias, las precauciones que toma la ley, que puede alguno llegar a blanquear fondos que se han producido como consecuencia de actividades de esta naturaleza, por ejemplo, el narcotráfico. Bueno, por eso nosotros... Sí, la puerta de ingreso es grande. La puerta de ingreso es muy grande. Entonces decimos, muy bien, debería saber la oposición en la sociedad, no es un tema menor. Debería saber la sociedad qué es lo que piensa cada partido. Nosotros vamos a sancionar esta ley. También vamos a sancionar una ley para normalizar el INDEC. No es una cuestión menor. No nos pueden seguir engañando respecto de lo que es el costo de vida. Porque al engañarnos sobre el costo de vida, nos engañan sobre los índices de pobreza, sobre los índices de indigencia.
y los argentinos no sabemos bien qué es lo que pasa en términos sociales en la Argentina. Y bueno, y podemos sancionar una ley también que modifique el mínimo no imponible, porque la verdad que los trabajadores pagan en la Argentina y los jubilados, Rodolfo, muy por encima de su capacidad contributiva, y la megaminería, el juego, la renta financiera no pagan impuestos o pagan por debajo de su capacidad contributiva. Con estas cosas también se pueden mejorar. Las ART, nosotros vamos a modificar la ley de accidentes de trabajo que aprobó el oficialismo con el apoyo de algunos partidos de la oposición como el PRO, porque para nosotros esa ley representa un retroceso en términos de derechos de los trabajadores. Significa regresar a los años 90, a las filosofías que inspiraban las políticas en materia laboral que se aplicaron en la década del 90. Queremos reformar eso, el 82% móvil para los jubilados. Es decir, lo que queremos es sancionar una ley que diga que el salario mínimo de un jubilado debe ser equivalente al 82% del salario mínimo de un activo, que lo vetó el Congreso, el Ejecutivo. Queremos estas cosas discutir también, y podemos discutirlas si logramos en el Congreso tener una relación de fuerza favorable a estos proyectos, que se exprese cada uno, para que la sociedad sepa a quién vota y qué es lo que puede esperarse de los que votan en el comportamiento después en el recinto. Me quedé pensando, ¿usted cree que el gobierno iría por la reforma de la Constitución? No tengo ninguna duda. Si se dieran las condiciones, si lograran el número en el Congreso, ninguna duda tengo. Ninguna duda. Y no se puede andar modificando la Constitución de acuerdo a las circunstancias, a las conveniencias del partido de gobierno o de los partidos de la oposición. Eso no es serio. Hábleme de... Hay muchos declarados peronistas compitiendo con la lista suya y de Stolbizer. ¿Ustedes son una alternativa? Bueno, nosotros hemos trabajado a propósito de este desafío electoral del 2013 con el propósito de construir una alternativa que trascienda el 2013, que trascienda el 2015, que trascienda el 2017 y que aporte a la necesidad de recomponer el sistema de partidos que no existe en la Argentina. No hay un adecuado sistema de partidos. Hay un partido dominante, hegemónico, y en la oposición una profusión de partidos, y ninguno por sí solo hasta ahora estaba en condiciones de poner en peligro la hegemonía electoral del oficialismo. Estoy seguro de que si hubiera habido algún partido en condiciones de competir, no hubieran hecho muchísimas macanas, nos hubiéramos ahorrado muchísimas macanas a los argentinos. Nosotros queremos construir esa alternativa, que no es justicialista, y me parece que hay muchos millones de argentinos, porque esto no solamente lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, se replica en otras provincias, millones de argentinos que quieren una opción que no sea la justicialista. En cambio, me parece que además de la fuerza nuestra, los otros actores políticos son distintas versiones del justicialismo y que se van a reunir, tarde o temprano se van a reunir, cuando vean que peligra el poder, cuando vean que separados no pueden llegar al poder, se reúnen. Se reúnen para poder llegar. ¿Cómo es esto de tener hoy de la vereda de enfrente a alguien que fue su candidato a gobernador? Bueno, Ale Narváez. Yo tengo buena relación, como tengo buena relación con todos, y con Francisco en particular, y afecto. ¿Pero qué fue lo que cambió? No, bueno, las circunstancias son otras elecciones. En ese momento nosotros necesitamos una mayor presencia electoral, sobre todo en el Gran Buenos Aires, porque veníamos con un partido que había venido sufriendo un proceso deflacionario en términos electorales desde el 2001, que nos impedía ser competitivos, en ese caso nos impedía forzar una segunda vuelta, y bueno, logramos en ese momento que un sector del peronismo, liderado por Francisco, se acompañara a un candidato de la Unión Cívica Radical por primera vez en la historia. Lo cierto que no logramos los resultados, era un acuerdo limitado a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora estamos pensando ya, como decía, no solamente en la elección, sino construir una fuerza que sea capaz de superar los calendarios electorales, porque es la calidad de la política la que obliga, diría yo, a los políticos a recomponer el sistema de partidos. Es muy difícil
se afecta la calidad de la democracia, la calidad de la gestión, se afecta la gobernabilidad, la calidad de la convivencia política y del funcionamiento de las instituciones si no hay un adecuado sistema de partidos nacionales. Y en la Argentina no existe eso hasta ahora. ¿Massa? ¿Qué le parece la lista de Massa? Bueno, a mí me gustaría más que, no me gusta personalizar tampoco, ¿no? Pero me gustaría que el Frente Renovador, que creo que se llama así el partido por el que es candidato, bueno, hiciera conocer sus posiciones con relación a estos temas a los que hemos venido refiriéndonos recién. Por ejemplo, van a acompañar las leyes que sancionaremos. Todos en la oposición deberían definirse sobre estas cosas, que se pueden resolver desde el Congreso. La ley del blanqueo, van a acompañar nuestras decisiones con relación al blanqueo, van a derogar las leyes que han quebrado los equilibrios en el Consejo de la Magistratura, la que se sancionó en el 2006, no la que se sancionó ahora, cuya inconstitucionalidad declaró la Corte Suprema. Van a derogar las leyes que reglamentan el funcionamiento de las medidas cautelares o las que reglamentan el funcionamiento de los DNU. La reglamentación de los DNU importa, de hecho, la expropiación de competencia del Parlamento. Eso no es bueno. Tal vez nosotros no somos una cultura política demasiado sofisticada y no establecemos una adecuada relación entre lo que es el respetuoso funcionamiento de las instituciones, el adecuado, mejor dicho, funcionamiento de las instituciones y la posibilidad de crecer, de lograr inversiones en el largo plazo, de generar confianza para que se pueda ir progresando económica y socialmente. Pero tenemos que recuperar seriedad. Hay cosas que no se discuten. Hay cosas en las que deberíamos estar todos de acuerdo. ¿Massa puede llegar a ser funcional al gobierno? Y yo creo que, mire, yo le digo lo que puede pasar, para mi gusto. Lo que quieran, que creen que haciendo lo mismo se pueden obtener resultados distintos, como decía Einstein, bueno, que voten a alguna versión del justicialismo. Son los que han venido gobernando en la provincia de Buenos Aires desde el 87. Y así estamos, en la provincia de Buenos Aires. Los que crean que haciendo lo mismo se pueden obtener resultados distintos, yo creo que no. Que haciendo lo mismo no se obtienen resultados distintos. Pero bueno, va a ocurrir para mí lo siguiente, Miguel. Después del 2013, si el oficialismo mejora, si se fortalecen las chances de que el oficialismo o alguien que hoy esté muy identificado con Cristina o Cristina misma pueda ser la candidata, bueno, todos los que hoy están en el Frente Renovador se van a pasar al oficialismo. Algunos de los que no están en el Frente Renovador ni en el oficialismo, algunos de ellos se van a pasar también al oficialismo. Si al contrario, lo que ocurre es que el Frente Renovador, liderado por Massa, se fortalece y aparece como el vehículo electoral justicialista más interesante para el 2015, los que están en el peronismo disidente se van a pasar, algunos, no todos, a Frente Renovador. Y los del oficialismo, la mayoría, se van a pasar al Frente Renovador. Están decidiendo en una interna, en una elección general, la interna para el 2015. Bueno, quienes crean que tienen que comprometerse en esa interna porque les parece que alguno de esos partidos de la interna del justicialismo tiene que gobernar el 2015, que voten a ellos. Me volvió a decir recién que Cristina podría ser candidata. ¿Usted cree que existe, que está la puerta abierta, que hay alguna posibilidad de que se reforme? Porque para eso hay que reformar la Constitución. Claro. ¿Usted cree que existe la posibilidad? Yo creo que no, hoy. Pero las elecciones no son hoy y todavía se puede discutir la reforma de la Constitución después del 2013 también. La pueden discutir en el 2014 y habrá que ver qué es lo que pasa. En el 2009 perdieron la elección, en el 2010 se recuperaron y a finales del 2010 estaban en condiciones de reformar la Constitución, diría yo. Si habían mejorado tanto la situación desde el punto de vista electoral para el oficialismo, que, se diera un caso similar, hoy lograrían la cantidad de diputados necesarios para reformar la Constitución. Por eso yo creo que no descarto esa posibilidad. Depende de cómo les vaya en la feria a las expresiones del justicialismo. Si le va bien al Frente Renovador, se van a pasar y se van a encolumnar de Massa. ¿Cuál sería la novedad ahí? Sería la novedad que el justicialismo se reordenaría en torno a concepciones parecidas a los 90. Se produciría un viraje de nuevo. Yo no hago juicio de valor, describo lo que a mí me parece, puedo estar equivocado. Si triunfara el Frente Renovador, se reordenaría, se reunificaría
el justicialismo en torno a ideas y concesiones propias de la década del 90, con seguramente algunas modificaciones. ¿Massa cree que es un liberal económicamente? Mire, el justicialismo es difícil de definirlo, y a los que están en el justicialismo también. Yo me acuerdo, hay un pensador griego, un filósofo Heráclito, que decía que el ser no puede ser definido porque está permanentemente cambiando. Nunca te bañás, dice, en el mismo río, 2 veces en el mismo río. Cuando entraste la segunda, las aguas son distintas, ese río es distinto. El justicialismo así. A veces tiene que colocarse en posiciones liberales, conservadoras, y se coloca. Otras veces tiene que colocarse en posiciones más progresistas o centroizquierdas y se coloca en eso. Y no me extrañaría que en este caso, luego del descrédito al que está sometiendo el gobierno a las posiciones progresistas, bueno, gran parte del oficialismo, gran parte del justicialismo entienda que lo mejor es presentarse desde concepciones más liberales. No me extrañaría que lo hiciera. Hay cosas que no se discuten en la democracia, dijo recién. ¿Qué cosas podrían no ser discutidas de este gobierno? Que uno dice, esto vale. Bueno, no, cuando yo digo hay cosas que no se discuten, digo que el INDEC no debe mentir. Eso no se discute. ¿Quién puede públicamente decir? ¿Alguien cree que no nos mienten en el INDEC? ¿Alguien cree que no nos mienten? Bueno, ahora, ¿quién podría decir, si fuera sincero, tendría que decir, sí, yo miento? Y tendría que explicar por qué es bueno mentir. ¿Alguien puede explicar realmente y decir, es bueno mentir? ¿Alguien puede decir por qué el Poder Judicial debe depender del Ejecutivo o del gobierno de turno? ¿Alguien podría justificar que hay que maltratar al que piensa distinto? Eso no se discute. Esas son cosas que las discutimos acá, en esta Argentina, porque ni siquiera en los países de la región. Fíjese lo que pasa ahora. Félix Díaz, líder de los COM en Formosa. Yo estuve en varios lugares donde viven nuestros compatriotas aborígenes. La última vez en Formosa. Usted tiene que ver cómo viven. El racismo que existe en muchas provincias, que no es combatido desde el oficialismo, y más bien es tolerado o hasta estimulado. El Félix Díaz, después de todo lo que viene sufriendo en Formosa, ha tenido que ir a pedirle al Papa que la presidenta lo reciba. Cuando todo el mundo sabe lo que está pasando con los COM en Formosa. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la presidenta se pase criticando lo que hicieron con Artigas, que está muy bien, el otro día en un acto, y se olvide de que no lo quiere recibir a Félix Díaz? ¿En qué país vivimos? ¿En qué país vivimos que estas cosas no nos asombran? O que, por ejemplo, hayan hecho lo que hicieron con la investigación del caso Chicone. ¿Pero en qué país vivimos? Como para que no nos demos cuenta y seamos mucho más exigentes con los gobernantes. Debemos ser ejemplares los gobernantes. Hay que actuar con ejemplaridad. Y la ejemplaridad no es solo no ser corrupto, es mucho más que eso. No hay nada que diga, bueno, esto estuvo bien hecho. Pero claro, a mí, mira, me han criticado, Rodolfo, quiere que le diga la verdad. Me han criticado algunos, hasta han escrito en los diarios. Me acuerdo una vez, una excelente persona, periodista, dijo: el candidato que elogia al kirchnerismo, que no trata mal al oficialismo. ¿Por qué? Porque yo decía que hay cosas que estaban bien. Pero esta es otra patología política de nuestro país. Creer que porque estoy en la oposición el oficialismo nunca tiene razón. Y el oficialismo creer que la oposición nunca tiene razón, y menos cuando la tiene. El ingreso universal a la niñez, pero si lo reclamamos nosotros, ¿cómo no va a estar bien? La negociación de la deuda externa, ¿cómo no va a estar bien? No haber cedido al comienzo de los años 2003, por ahí, no haber cedido a la intención de dolarizar las tarifas, ¿cómo no va a estar bien? Bueno, otras cosas también, no haber seguido una carrera armamentista, por llamarlo de alguna manera, que se dio en América Latina, ¿cómo no va a estar bien? O que se dio con Brasil y con Chile, ¿cómo no va a estar bien esas cosas? Y nosotros las hemos defendido, pero hubo cosas que están muy mal hechas, ¿y qué quieren? Que las ocultemos, como hacen algunos oficialistas. Cuando uno habla con ellos, dice: bueno, pero yo en realidad las oculto porque en nombre de las cosas que se han hecho bien tengo que ocultar las que están mal. No, señor, no hay que ocultar las que están mal, porque además son cosas muy graves las que están mal. Ricardo, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Rodolfo. Y le pido que mirando la cámara le diga a la gente que va a votar en la provincia de Buenos Aires por qué debe votarlo usted y a Margarita Stolbizer.
Bueno, a Margarita y a la lista que integramos, porque creo que necesitamos una alternativa. Miren, que esté realmente comprometida, no retóricamente, no en el discurso, con la República, con las instituciones, con la transparencia, con la asignación adecuada de los recursos, pero que además sea consciente de que la política no puede desresponsabilizarse de ordenar aquellos aspectos de la sociedad de los cuales depende la calidad de vida de su gente, en particular de la economía. La política debe también intervenir en la economía, pero debe hacerlo de manera virtuosa, de manera inteligente, de manera transparente, en el marco del Estado de Derecho y del imperio de la ley, y una gran preocupación por lo social, para que no solo tengamos acceso a los bienes de consumo masivo, sino para que el Estado garantice la mejor educación, la mejor salud, la mejor seguridad y el mejor sistema tributario y el mejor sistema de transporte. Esto, por supuesto, no se realiza de un día para el otro, pero es la intención. Gracias, Alfonsín. Gracias a usted, Rodolfo.